Hablamos ahora de la alerta por los feminicidios en el país y es que se han convertido en uno de los delitos que más preocupa en los casos de violencia de género registrados este año. Miren, según el más reciente informe revelado por parte de la Defensoría del Pueblo, del 1 al 31 de enero de 2026 se registraron 2 feminicidios y 26 casos de tentativa de feminicidio. Durante este mismo periodo, los hechos de violencia intrafamiliar dejaron 1.901 víctimas, de las cuales 1.333 son mayores de edad y 197 son niñas y adolescentes. Ahora revisemos el panorama frente a los delitos sexuales, porque 963 mujeres han sido víctimas de este delito, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Y hablemos también ahora de un caso que ha estremecido o que estremeció al Valle del Cauca, específicamente a Cali, porque precisamente 10 meses después del ataque que casi le cuesta la vida en este momento la vida a una de esas mujeres que sufrió un ataque, específicamente a María José Valencia, esto en la Universidad de Palmira. Recordemos que su expareja sentimental intentó asesinarla, pues ella habló con nuestra periodista Paula Restrepo. Paula, usted tiene el testimonio, ¿qué fue lo que le contó? Catalina, buenas tardes para usted y para la audiencia. Así es, hablamos con María José Valencia, una joven de 20 años de edad que hoy vive para contar lo que le pasó. Ella, más que recordarlo y volver a pasar por este suceso, cuenta la historia y la convirtió en un motor para ser ejemplo para esas mujeres que tal vez hoy están pasando por lo mismo, que puedan reconocer los signos de alerta, que pidan ayuda, pero sobre todo que sepan que no están solas. Ella cuenta su historia para que más mujeres en Cali, en Colombia, no pasen por lo mismo que casi le cuesta la vida hace 10 meses. María José asegura que las señales de violencia habían comenzado mucho antes del ataque. Relata que su expareja mostraba conductas posesivas, celos constantes y amenazas. Durante semanas la vigilaba, la seguía y le impedía trabajar con tranquilidad. Nosotras pensamos que el amor está en controlar, el amor está en buscar, en insistir, y eso era lo que viví yo. Que en cualquier momento me llegaba a casa, que en cualquier momento me llegaba hasta la universidad misma. Él sí, y yo veía eso como que ese hombre me ama. Un mes antes del ataque, el acoso se volvió más frecuente. María José recuerda que el día de los hechos llegó al campus con una sensación extraña. Tenía ansiedad y una voz interna le decía que ese día algo podía pasar. Con ese sinsabor de no querer estar allí. Para mí fue muy obligatorio ir a estudiar ese día. Porque hasta mi mamá me dijo, si no quiere ir, no vaya, pero yo dije, no, yo tengo parcial, tengo que ir. Horas después, varias amigas le advirtieron que el hombre estaba en el campus. Cuando lo vio, intentó alejarse de inmediato, pero en ese momento el agresor atentó contra ella. 2 disparos cambiaron su vida. Uno atravesó su cuello y el otro entró en su cráneo. En medio de la agresión, otra estudiante que se encontraba cerca también resultó herida. Sirley Vanessa López Loaiza, de 23 años, quien días después falleció en el hospital debido a la gravedad de sus heridas. Perdí mi conciencia por segundos y fue un momento muy espiritual para mí, porque yo pensé perder la vida y le dije, Dios, acompáñame, llévame a tu lado. Y no fue así. Y en ese momento tan espiritual se me acerca una persona y con una voz muy espiritual comienza a orar y a orar, a pedirle a Dios por mi vida. Y retomo yo fuerzas y me tranquilizo. Los meses siguientes estuvieron marcados por el miedo y la recuperación. Tuvo que cambiarse de casa con su familia, iniciar tratamientos psiquiátricos, tomar medicación y comenzar terapia física para recuperar movilidad en su cuello, pero su familia ha sido un apoyo fundamental para este proceso. Le agradezco enormemente a Dios permitirme tener esa familia, a esos padres, a mis hermanos. Hoy, 10 meses después, María José decidió hablar, no solo para recordar lo que pasó, sino para enviar un mensaje. Asegura que sobrevivir la convirtió en una mujer más fuerte y que su historia puede ser una luz para quienes viven situaciones de violencia. Quiero el día de mañana y el día de hoy, con esta oportunidad, demostrarle a otras mujeres que pueden, de que pueden decir no, de que
pueden salir de las relaciones por más tóxica o desde un inicio con la mínima señal decir no aguantarse que un hombre viene y te haga un desplante, no aguantarse que un hombre te quiera controlar, no está bien y no esperar a que cambie. Pero también conocimos el desafortunado caso de Catalina Agudelo, una joven que era auxiliar de veterinaria, pero trabajaba temporalmente en la empresa familiar. El 4 de abril del 2024 perdió la vida a manos de su agresor, quien hoy paga una condena por feminicidio agravado. Estos casos representan la gravedad del problema. Solo en enero del 2026 se registraron 26 noticias criminales relacionadas con feminicidios, 26 también tentativas y 4 transfeminicidios en todo el territorio nacional. Catalina Agudelo era auxiliar de veterinaria, trabajaba junto a su familia y según sus seres queridos tenía sus metas claras. El 2 de abril de 2024 salió de su trabajo y desde ese momento sus familiares perdieron rastro de ella. Horas después fue encontrada sin vida en su vivienda. Las autoridades catalogaron el caso como un feminicidio en el que su pareja fue encontrado como el responsable. Como a las 7 y algo de la noche, él empezó a escribir cosas, a decirle cosas a la mamá, que ella había ido con un amigo que a pagarle un dinero, ¿no? Y entonces a raíz de todo eso, y como no contestaba nada, entonces la mamá como a las 11:30 de la noche mandó al hermano a que fuera a averiguar. Pues el hermanito fue, tocó la puerta y no abrió nadie, solamente se oían los perros que ladraban. Como mi mamá ya no llegó a tomar café, mi mamá nos avisó, entonces mi mamá subió con mi hijo. Ellos fueron los dos primeros que llegaron a la escena. De allí hablaron con la dueña de la casa. La dueña de la casa, pues como tenía una llave, ella le abrió la puerta y ahí fue donde ellos encontraron a la niña en la pieza. Sus familiares y amigos realizaron plantones y jornadas simbólicas para que su crimen no quedara en la impunidad. Su caso se suma a una realidad que afecta a cientos de familias en el país, donde la violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación constante. Las cifras confirman la dimensión del problema. En enero de 2026 se registraron 28 noticias criminales por feminicidio, 26 tentativas y 4 transfeminicidios. En 2025 Colombia cerró con 451 noticias criminales relacionadas con este delito, 118 casos consumados y 333 tentativas. Los datos evidencian una problemática estructural que persiste a pesar de las alertas y los llamados de organizaciones e instituciones. Es indicativo de un escenario, de un ecosistema adverso a las mujeres. La violencia de género se presenta, como todos lo sabemos, todas la sabemos, vulnerando a las personas que están más frágiles. Cuando identificamos que esa mujer requiere ser retirada de ese espacio donde ha sido violentada, contamos con el acompañamiento de Fiscalía, Comisaría y Casa Matria para el hogar de acogida. También contamos con la estrategia de guardianes y guardianas púrpura, quienes en tiempo real nos reportan cuando se presenta un hecho en la comunidad. Otras formas de violencias basadas en género también mantienen cifras preocupantes. En 2025 se reportaron 14.860 mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, más de 3.500 de ellas niñas y adolescentes. Ese mismo año, 15.700 mujeres fueron víctimas de delitos sexuales, entre ellas 8.644 menores de edad. Y es que lamentablemente son pocas las mujeres que sobreviven al ataque de sus agresores y que logran contar lo que pasó y asimismo continuar su lucha después de esto. Con documentos en mano, esta mujer barranqueña de 46 años relata el drama que vivió el 7 de abril de 2023, cuando su pareja sentimental en estado de embriaguez la atacó. Él me empieza a golpear mis piernas, mi mano, para evitar que me sostuviera. Con la cabeza de él me pegaba en el estómago. Yo con mis piernas trataba de defenderme, aunque es imposible porque un hombre tiene mucha más fuerza que la mujer y en ese momento pues estaba traqueado. Y él se me abalanza con una almohada tratando de colocármela en la cara. Yo lo empujo nuevamente. Ahí ingresa un familiar de él de Bogotá que estaba hospedándose en una de las fiestas de nuestro hogar y le pregunta que qué pasó. Él se va a quedarse en otra parte y dice aquí no ha pasado nada. ¿Él te quería ahogar con la almohada? Pues si yo lo permitiera, pienso que sí. Yo pienso que hubiese llegado a peores. En la casa estaba su hija de 5 años. Yo no gritaba porque
No quería dañarle la parte emocional a mi hija, viendo lo que papá hacía con mamá. 3 años después de que su expareja intentara asfixiarla en su propia casa, ella empezó de cero y hoy trabaja como recepcionista, evitando encontrarse con su agresor. Nosotros somos dueños de 2 ferreterías, una que se llama Indumetálicas y otra que se llamaba Ferromaterial Escala. El comisario, sin escuchar mi versión, me toma y me da medidas el 16 de julio del mismo año y me saca de mi propia empresa. Él aprovecha de que me saca de la empresa y me liquida mis trabajadores y cambia de nombre las empresas que hacían parte de nuestros bienes. El señor José Cala Monroy. Él le colocaron una cuota alimenticia de 2 salarios mínimos en abril del año pasado y hasta el momento no se ha pronunciado con ella. En enero de este año tampoco me dio la cuota de alimentación de la niña, nuevamente un proceso que me toca iniciar. En lo penal le dieron 4 años de condena, él apeló y tribunales no ha respondido, él está libre, él no ha pagado y él vive al lado de mi casa. Ese hombre me enterró viva y él está con su vida normalmente. Y aparte de eso, se quedó con los bienes. Según la Defensoría del Pueblo, en Colombia se reportaron 15.860 casos de violencia intrafamiliar. Solo en el primer mes de 2026 se registraron 1.901 y 26 tentativas de feminicidio.